Y siguiendo con el tema de la normalidad, un tema complejo, como decía, podemos afirmar rotundamente que la normalidad se ha ampliado, digamos, por los diferentes estilos de vida, por las diferentes preferencias, por la diversidad, la inclusión de la diversidad, y eso es bueno. A nivel cultural es bueno que cada persona pueda manifestarse libremente en función de sus orientaciones, preferencias, estilos de vida que ha adoptado. Y eso no implica forzosamente que haya psicopatología, por supuesto que no. Pero la normalidad, el que se haya ampliado, no significa que no podamos hacer un análisis de lo que es normal o anormal. Antes decía que uno de los trastornos mentales en el que la persona afectada no refiere malestar es el trastorno bipolar y en concreto en el episodio maníaco o hipomaníaco. Sin embargo, si nos hacemos servir del criterio subjetivo, esta persona no va a referir ni a narrar ningún malestar clínicamente significativo. Por lo tanto, no hay conciencia de que esta persona está en un estado mental o en un episodio mental que pueda ponerse en riesgo a sí mismo, su seguridad, la de los demás, la economía, la prodigalidad de la familia, que la pone en riesgo a la familia, ¿no? El riesgo de prodigalidad. Entonces, el criterio subjetivo, como decía, aquí no valdría. Habría que recurrir al criterio, por decirlo así, familiar, social, que las personas que conocen a esta persona en este episodio determinado podrían referir que sus conductas no son normales y que se exceden de la normalidad. Es decir, que hay un cambio de actividad. Hay un cambio de actividad, hay un cambio de ritmo, de energía, y esto lo podría referir a algún familiar directamente o a alguien que conozca a la persona. Pero la persona en este episodio, en concreto el episodio maníaco o hipomaníaco del trastorno bipolar, no tiene conciencia que evidentemente está mal o está pasándolo mal, porque es un episodio que cursa con una egosintonía, es decir, se sienten bien en estos episodios, a pesar de llevar a cabo todo un repertorio de conductas que ponen en riesgo su seguridad, la de los demás, y la estabilidad familiar, por decirlo así. Por lo tanto, hay diferentes criterios de normalidad. El estadístico, que hace más referencia a lo que sería más frecuente; el subjetivo, que hace referencia a lo que la persona en sí misma pueda narrar; el criterio psicológico, y tiene mucho que ver con la conciencia de bienestar o malestar. Por ejemplo, en ciertos cuadros clínicos, como decía, el episodio maníaco del bipolar o hipomaníaco, en ciertas psicosis, en las demencias, no hay una conciencia de malestar. Sin embargo, sí que es verdad que en todos los trastornos hay un malestar que la persona puede referir directa o indirectamente. En el episodio maníaco, como decía, del bipolar, la persona no refiere malestar. En todo caso, será en los episodios depresivos cuando hay más riesgo de suicidio y cuando hay más riesgo también, cuando hay más conciencia de lo que se ha hecho. Puede haber una amnesia, porque la memoria es dependiente de los estados de ánimo en este sentido, y a modo defensivo también probablemente. Y habría que analizar, como decíamos, cada caso. Pero lo que decía es que la normalidad se puede definir en función de esta serie de estos criterios. La normalidad se asocia con salud, con perfección a veces, un criterio para mí bastante débil, porque, como decía, hay personalidades anómalas que tienen un malestar clínicamente significativo por buscar la perfección. Las personalidades más anancásticas, trastornos de personalidad obsesivo-compulsivo. La normalidad se asocia con la frecuencia, con lo más frecuente a nivel estadístico, es uno de los criterios, con el bienestar, pero, como decía, hay algunos episodios de determinados trastornos episódicos, ya lo he citado, el bipolar, insisto, en el que la persona en ese episodio maníaco o hipomaníaco se siente bien y por lo tanto no refiere un malestar en su discurso
ni tampoco van a atención clínica en esos episodios, salvo que haya un consumo excesivo de sustancias, drogas u otros temas que podrían ser objeto de atención clínica, porque hay problemas a veces incluso jurídicos, conductas temerarias, conducción imprudente, velocidad excesiva, consumo de sustancias, sexualidad indiscreta sin tomar las medidas adecuadas de salud, con desconocidos o no. En fin, quiero decir que hay diferentes criterios y la normalidad es un criterio que cabe dedicar unos minutos a la reflexión de esto. Hablar solo puede ser normal, depende de qué circunstancias, qué situaciones. Conversar con un difunto puede ser normal para elaborar el proceso de duelo y a veces es normal en según qué culturas. Eructar tras una comida es normal en algunas culturas. O sea, hay elementos, como decía, culturales que pueden definir en sí la normalidad o no. Los celos son una emoción compleja que son normales siempre y cuando la expresión de los celos sea la función de mantener la pareja. Porque esa es la función de los celos, una emoción compleja que tiene la funcionalidad de mantener la relación de pareja. Y hay unos correlatos faciales que, de alguna manera, la pareja puede notar y percibir cuando se están teniendo celos. Sin embargo, cuando rozan unas fronteras de la normalidad, ya se consideran celos patológicos. Y aquí es una señal de alarma para ver que la persona no está respondiendo. Los celos patológicos se pueden clasificar en función de términos que también hacen referencia a la patología o a trastornos mentales. Los celos obsesivos, por ejemplo, serían aquellos celos que tiene la persona y se relacionan con el control excesivo y desproporcionado de la relación de pareja. Estos celos obsesivos serían personas que constantemente están pidiendo pruebas a la pareja a través del móvil, que le hagan una foto de con quién están, que le manden la ubicación de dónde están, que le hagan una foto de cómo van vestidos o vestidas. Estos celos obsesivos relacionados con el control pueden tener un funcionamiento psicopatológico muy similar al trastorno obsesivo compulsivo. La persona tiene una imagen invasiva o una idea invasiva en la mente y a modo de ritual rápidamente llaman, comprueban o piden diferentes comprobaciones e incluso pueden ir al lugar donde la pareja le dice que está para comprobar si evidentemente es así y si evidentemente están con esas personas. Esos celos tan relacionados con el control, por eso llamados obsesivos, no forman parte de la normalidad en una relación. Y ese es uno de los criterios que hay que tener presentes. Y estos celos obsesivos pueden tener relación o ser un factor de riesgo con el maltrato en la pareja. Luego tenemos los celos delirantes, que como su nombre indica, tienen un aspecto psicótico. Las personas que tienen estos celos delirantes tienen la firme convicción de que la persona o la pareja le ha sido infiel o le está siendo infiel, ya como convicción firme. Tampoco es normal, porque la relación se deteriora en ese sentido y porque la persona no tiene la capacidad de modificar las hipótesis que sustentan los delirios de una manera cristalizada y elaborada. Por lo tanto, quiero decir, lo que haga la persona, la pareja, para estos sujetos perturbados de celos delirantes, sería la prueba irrefutable, firme y convincente de que la pareja evidentemente le ha sido infiel o le está siendo infiel. Por lo tanto, esto tiene ya un componente psicótico y esto ya no es normal. Y los celos pasionales, ¿por qué no citarlos? En personalidades más débiles que pueden llegar a sacrificar muchos aspectos de su vida. Y bueno, pues hay diferentes frases que podrían revelar que son
patológicos. Le amaba con locura. Bueno, esto la verdad es que yo personalmente lo que lleva a un criterio de anormalidad. Por ejemplo, los celos, como decía, en general, si no sobrepasan unos límites, unas fronteras de la normalidad, son una emoción compleja. Hay una cierta compuesta de diferentes emociones. Hay miedo, hay rabia, hay tristeza, hay mezclado que dan la emoción celos, pero son normales en las relaciones de pareja para mantener esa relación precisamente. Sin embargo, cuando sobrepasan unas fronteras de normalidad, es decir, el excesivo control, la petición repetitiva de pruebas que atosigan a la persona, esto ya formaría parte de unos celos obsesivos y un funcionamiento muy similar al desorden obsesivo-compulsivo. Esto es un factor de riesgo ya que va a perpetuar a la pareja en una infelicidad. Ya la relación de pareja no da un espacio psicológico de seguridad o de satisfacción, sino más bien una inseguridad o como una esclavitud. Es decir, la persona afectada por celos obsesivos pide excesivamente control y pruebas repetitivas de dónde está, de cómo vistes, de cómo vas vestida, etcétera, etcétera. Los celos delirantes a modo de trastorno delirante, con ideas que forman parte de una convicción y una firmeza por parte de la persona, y esas ideas, como decía, se confirman a pesar de haber pruebas empíricas que dijesen que esas hipótesis no son las correctas. Da igual, la persona piensa que su pareja le es infiel y haga lo que haga, le es infiel. Si le prepara una buena cena, le ha sido infiel y por eso lo está haciendo como arrepentimiento o compensación. Si no se la prepara es porque le está siendo infiel, porque está pensando en su amante, etc. Y, digámoslo así, son unas ideas firmes que por eso forman parte del espectro psicótico, que se mantienen y que son mantenidas y muy resistentes al tratamiento psicoterapéutico. Por último, los celos pasionales. Como decía, los criterios de normalidad, volviendo a lo mismo, son los criterios estadísticos, lo más frecuente, los criterios subjetivos, lo que la persona nos narra, los criterios adaptativos, la persona se adapta a nivel social, se adapta al contexto en el que está, o los criterios, digámoslo así, familiares o sociales de las personas que conocen a la persona y pueden narrar o dar un discurso de si su conducta ha cambiado significativamente o es normal o no en función de los conocimientos que tienen de su patrón de funcionamiento. Otro de los aspectos que cabría mencionar que forman parte de un análisis de lo que es normal o no son esos mecanismos defensivos de la mente a nivel psicológico, en el que la persona suele disociar, o sea, apartar ciertas experiencias significativas en su vida o en sus vidas, ya sean experiencias más de un pasado lejano, más distales o recientes, pero que en cualquier caso la acumulación de ciertas experiencias que tienen un componente estresógeno o un potencial traumático, porque son experiencias que no forman parte de una normalidad, de una expectativa social, podrían generar algún trastorno. Disociarlo precisamente es un mecanismo de defensa y también se somete esto a criterio de normalidad, si es normal o no, o si es un mecanismo para evitar la ansiedad que supone el recuerdo de ciertos episodios vividos. Es normal el olvido, es normal la represión, y todas estas defensas mentales también se tendrían que poner en cuestión. Lo que sí que está claro es que cualquier mecanismo de defensa a largo plazo puede tener un potencial desestabilizador a nivel psicológico. Y este es el vídeo que quería introducir: la normalidad y los criterios que hay y los componentes o los elementos sociales, culturales, familiares o los diferentes criterios de análisis a nivel de psicopatología, psicometría, etc., para introducir el tema y la complejidad que conlleva el tema de la normalidad. Un saludo.